Un reino que vino a quedarse. Eso es. Un reino que no vino a ser desplazado. Un reino que vino a gobernar. Todo lo que hay en este reino es bendición. En este reino no hay maldad. En este reino no hay pecado. En este reino no hay maldición. En este reino no hay enfermedad. En este reino no hay depresión. En este reino no hay ansiedad. En este reino lo malo es erradicado. Es el reino de Dios. Y tú y yo nos tenemos que conectar a Él. El Señor está diciendo, aquí no hay nada más importante que esto. Ustedes concéntrense en mi reino, en cumplir mi voluntad, en hacer y seguir mis directrices y mis órdenes. Y lo demás me lo dejan a mí. El reino de Dios. Muchas cosas se saben del Evangelio. Muchas cosas se saben acerca de Jesucristo. Muchas cosas se saben acerca del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero lo que sí he notado, papi, es que muy poco se sabe acerca del reino. Así es. Es lamentable que por mucho tiempo en nuestras comunidades de fe se nos haya instruido, se nos haya discipulado en muchas cosas, pero no se haya sacado el tiempo para enseñarnos lo que es el reino de Dios y cómo éste opera. Amén. Y yo creo que la iglesia y los hijos de Dios particularmente tienen que ser unos expertos en el reino de Dios. Claro. Porque el mensaje medular, esta es la esencia misma. Así es. Yo quisiera comenzar, papi, leyendo un versículo que va a sentar la base de todo este episodio. El mismo se encuentra en Mateo, el capítulo 4, los versículos del 12 al 17. Escuche bien lo que dice la Biblia. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habló en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Me voy a detener aquí. Estamos viendo unos textos proféticos que se estaban acabando de cumplir. Estamos viendo cómo durante 30 años Jesucristo estuvo guardadito, cumpliendo con la voluntad del Padre, pero no con un ministerio público. Pero el movimiento espiritual era poderoso y ya se había cumplido lo dicho por el profeta Isaías. Aleluya. Así que había un cumplimiento profético poderoso. Pero lo que el mundo estaba esperando, el primer mensaje de Jesucristo, la primera campaña evangelística, Amén, papi, que Jesucristo había organizado. Jesucristo se paró frente a un pueblo y el versículo 17 dijo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí estalló la bomba. Aleluya. No vino a decir otra cosa, vino a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y me parece que una persona que ha esperado 30 años para un ministerio público, ese primer mensaje es muy importante. Cargaba mucha revelación y mucha pertinencia. Y el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo: el reino de los cielos se ha acercado. Eso está poderoso. Aleluya. Y mira cómo comienza trayendo el mensaje del reino, haciendo consciente al pueblo, un pueblo que llevaba años esperando por una intervención de Dios. Un pueblo que estaba esperando porque Dios trajese libertad del yugo de la esclavitud, de los pueblos opresores que los habían esclavizado por años. Ese pueblo estaba a la expectativa.
de que Dios interviniese en sus vidas, Así es. en su pueblo, y trajese la libertad que ellos necesitaban, que ellos deseaban. Y ahora de pronto aparece el Mesías prometido, aquel hijo de David que vendría a restaurar todas las cosas. Aparece, y la primera enseñanza que trae es traer claridad y traer esperanza sobre esa realidad de la libertad que viene a traer y a ofrecer un reino, pero comienza estableciendo lo primero. Dice, arrepentíos, Así es. arrepiéntanse, porque toda obra de Dios, toda gran obra de Dios comienza con el arrepentimiento. Hay mucha gente que ha olvidado, hay muchos predicadores que en muchas ocasiones hemos dejado a un lado un poco el arrepentimiento, porque no queremos tampoco incomodar a la gente. Pero el arrepentimiento, esa palabra de arrepentimiento es algo que no podemos soltar, porque es lo que nos abre la puerta para ese evangelio del reino glorioso que Jesucristo venía a traer. Mira, papi, esto está poderoso, porque tú comenzaste diciendo que aquel pueblo que durante mucho tiempo se habían acercado a Dios, o sea, estaban en su búsqueda de Dios, estaban esperando un rey que los libertara, que los sacara de aquella opresión que ellos estaban viviendo. Y llega Jesucristo. Y su mensaje fue ese. Lo que quiero presentar es que dentro de nosotros hay un deseo interno acerca del reino. ¿Por qué? Porque yo quisiera explicar esto un poco y detenerme algunos segundos aquí. Pudiésemos decir, como antes mencioné, muchas cosas acerca del reino. Y nos gustaría decir muchas más, y el tiempo nos va a limitar, porque estuviéramos aquí hablando del reino. Jesucristo estuvo 3 años hablando del reino. Nosotros tenemos un episodio aquí. El reino de Dios, el deseo interno acerca del reino. Yo quiero establecer algo, papi. Los capítulos donde la Biblia es clara acerca de la condición de un hombre perfecto es Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. En el resto de la Biblia nosotros vamos a ver un hombre dañado, corrompido, roto, lleno de pecado. Pero estos dos versículos, estos dos capítulos, el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2, están escritos y revelan lo más grande, Muy bien. la posición o la condición más perfecta del ser humano. Y dentro de esa condición perfecta del ser humano, Dios diseñó un reino. Amén. El reino de Dios habitaba allí y tenía al ser humano en un paraíso. Amén. Y Dios era el rey de ellos. Y las instrucciones de Dios a las personas, específicamente a Adán, le dijo, y enseñorearás la tierra. O sea, Él depositó sobre nosotros esa esencia. Y yo definí de alguna manera, estuve toda una semana buscando quizás alguna definición acerca del reino de Dios, y hoy vamos a manejar 2 definiciones distintas. Pero para explicar un poquito simple lo que es el reino de Dios, yo voy a decir esto. El reino de Dios es el lugar donde se manifiesta la esencia de Dios en perfecto orden. Es el escenario donde todo lo incompatible con el rey es erradicado. No coexiste en este reino la maldad y lo bueno. No, la maldad es erradicada. El ángel lucero, cuando fue hallado mal delante de él, lo expulsaron del reino de Dios. Amén. Cuando el ser humano andaba en perfecto orden con la esencia de Dios, todo coexistía poderosamente. Sin embargo, llegó el capítulo 3 de Génesis. El pecado del hombre. Y esto lo que ocasionó fue una fractura en ese reino, porque nosotros éramos parte de él y el Señor nos posicionó como agentes importantes dentro de este reino. Y cuando el pecado llegó, nos fractura, y por definición Dios dice, los tengo que sacar del paraíso. Amén.
Los tengo que sacar de aquí porque hay algo incompatible conmigo. Y ahí llega el pecado. Pero luego de este versículo 3, de este capítulo 3 en adelante, toda la Biblia, usted puede asegurarlo, que es el deseo de Dios de restaurar lo que se había perdido en Edén. Amén. Era el deseo de reenmendar lo que por causa del pecado se había roto. Y ahí, en toda la historia nos va dando pinceladas, pero la mayor manifestación entra cuando llega Jesucristo. Cuando llega Jesucristo. Ahora, Gabo, quisiéramos también reconocer que dentro de ese reino que tú acabas de explicar y que acabas de dar unos detalles tan importantes, tenemos que saber que Dios estableció un orden en ese paraíso. Fíjate que donde está el reino de Dios, sin lugar a dudas, es un paraíso. Todo lo que está bajo el control de Dios tiene las características de un paraíso, donde Dios tiene el orden, donde Dios ha tomado el control. Pero hay unos elementos importantes que tienen que cumplirse para que haya un reino. Hay 4 elementos importantes que tienen que poder verse para nosotros poder establecer que hay constituido un reino. Número 1, el primer elemento, es que en un reino tiene que haber un rey. Así es. Hay alguien que tiene autoridad por encima de todas las cosas. Hay alguien que tiene o que es el dueño de todo ese reino. En todo reino hay un rey. Pero hay otros 3 elementos para que se pueda constituir un reino. Número 2, tiene que haber unos ciudadanos. Muy bien. Gente que habita en ese reino. Muy bien. Gente que está bajo el dominio y bajo la autoridad de ese rey. Eso es. Súbditos de ese rey, que esperan tener comunión con ese rey. Y hay un tercer elemento que son las leyes de ese reino. Eso es. Así que todo reino tiene unas leyes y unas directrices. Tú mencionabas que cuando no se cumplieron eso que era la voluntad de ese rey, cuando no se cumplieron con esos requisitos y esas leyes del reino, todo lo que no cumple es erradicado, es sacado. El enemigo fue sacado, Adán fue sacado. Así que ese rey que es nuestro Dios tiene un sinnúmero de ciudadanos dentro de ese reino, que vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos para entrar en ese reino, para poseer ese reino. Y tiene ciudadanos y tiene unas leyes que hay que velar por el fiel cumplimiento de ellas. Y número 4, tiene un territorio, o sea, tiene un marco de operación, tiene una jurisdicción donde esas leyes son aplicables, tiene un área o unos límites de operación donde ese reino puede funcionar y la autoridad de ese reino se tiene que respetar. Eso es. Fuera de esos límites podríamos establecer que ese reino de Dios tiene unos límites, porque ese reino de Dios, a lo mejor tocamos un poquito más adelante esto también, ha venido a la tierra, según lo que Jesucristo comenzó a predicar, a coexistir con otro reino paralelo. No vino a imponerse, vino a coexistir. Ahora, va a llegar un momento en que ese reino de los cielos lo será todo. Pero tenemos que entonces comprender que hay unas leyes morales, que hay unas leyes que Dios ha establecido, que en ese tiempo, si los ciudadanos del reino, como lo era Adán y Eva, se mantenían fieles a la obediencia de esas leyes, no había razón para sacarlos de ese paraíso y ellos tendrían el control total. Fíjate que me parece muy interesante este detalle, porque en el principio, cuando Dios, el creador, forma al hombre, lo trae aquí a la tierra, lo deposita aquí en el Edén, hubo unos requisitos, le sugirió unas cosas, no me gusta decir impuso, pero sí, le dio una regla. Le dijo, enseñorearías la tierra, un sinnúmero más. Pero hubo una
que resaltó entre las demás porque fue el único no. Dentro de esas órdenes que Dios le dio, eran unas directrices que ellos, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto. Y hubo un no. ¿Cuál fue el no? Pero el árbol del bien y el mal no comerás. Ese fue el no. Exactamente eso fue lo que el ser humano hizo. Fue allí y se arreguindó y fracturó a causa del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? La condición original se rompió. Tú dijiste que había un rey, que había unos ciudadanos, que había unas leyes y que había un territorio. Por causa del pecado, ese rey tuvo que tomar una decisión en contra de los ciudadanos porque se habían afectado las leyes que él había dado, ese orden que él había establecido, por lo cual dijo, este territorio solo es compatible conmigo porque permanezco en esta esencia. Muy bien. Y por causa del pecado, ustedes salen. De ahí, más adelante vamos a hablar de este reino que coexiste. Pero como antes mencioné, toda la maquinaria de Dios estaba siendo dirigida a restaurar esto. Amén. A volver al ser humano a ese territorio. A volver al ser humano a que opere según esas órdenes y esas leyes morales. A que sean unos ciudadanos del reino. Y a que vivan en completa y total armonía con el rey. Pasan 30 años de la vida del Señor Jesucristo. Y en su primer sermón dice, ha llegado. Se ha acercado a ustedes el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a restaurar lo que se había dañado, reconstruir lo que se había roto, reconciliar lo que se había perdido. Él vino a conectarnos con Dios y a restablecer el diseño original del reino de Dios sobre nuestras vidas, papi. Por eso en el mensaje de Jesucristo lo primero que dice es arrepiéntanse. Y en la temporada primera nosotros hicimos una buena aclaración que hoy la vamos a reafirmar. Es que el arrepentimiento no es sinónimo de pedir perdón. Viene en un paquete, pero quizás nos han enseñado mal o hemos aprendido mal. A veces tendemos a asociar el arrepentirnos con bajar la cabeza y pedirle perdón a Dios. Sin embargo, el arrepentimiento es más que esto. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es metanoia. El arrepentimiento es un cambio de conducta. El arrepentimiento nos saca de una condición y nos pone en otra, porque son unas acciones que nacen desde nuestro interior de decir, yo necesito ser transformado. Amén. Las cosas no pueden ser igual. Y por eso el deseo del Señor Jesucristo y la misión del Señor Jesucristo no fue traer algo nuevo. Fue decir, no, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, porque la manera que están pensando los lleva a actuar de cierta forma que están actuando completamente en contra del orden del reino. Claro. Por eso le dice a Jesucristo, arrepiéntense, cambien esta forma de pensar y de actuar para que sean nuevamente compatibles, porque este reino se ha acercado a ustedes nuevamente. Y en este tiempo se hace pertinente eso que tú acabas de decir. Porque es posible que seamos parte de una iglesia, de una congregación, de un grupo religioso, y el Señor Jesucristo nos esté llamando la atención de que nos detengamos porque no hemos considerado elementos importantes del reino, porque nos han pasado o han pasado desapercibidos o no nos los han enseñado. Y eso que tú traes, tenemos que tener claro de que el Señor continuamente nos está diciendo, recomendando, deténganse, hagan un alto, porque es posible que sus actitudes lo lleven por el camino equivocado, errado, y tengamos que arrepentirnos con todo lo que implica esa palabra, el detenernos y el comenzar a caminar en otra dirección. Fíjate que Jesucristo, todo lo que comenzó a expresar iba dirigido hacia el reino. Es posible que nosotros hayamos perdido algunas cosas del reino, de nuestra mente y de nuestro diario vivir. Tan cotidiano era para Jesús, tan necesario era la enseñanza que Él quería traernos, o tan importante era que estuviese en nuestras mentes,
esta verdad del reino que aún Jesucristo, cuando fue a enseñar a los discípulos que le pidieron que le enseñara a orar, parte de esa oración fue: venga a nosotros tu reino. Así mismo es. Y hay un sinnúmero de versículos bíblicos que quisiéramos compartir algunos de ellos con ustedes, porque el Señor Jesucristo quiere que usted y yo tengamos claro, tan presente como todos los días, en cada momento, aun cuando oremos, en cada momento en que meditemos, que venga a nuestra mente la realidad de la necesidad que nosotros y el mundo tienen de que el reino de Dios se manifieste. Mira lo que dice Juan 3:3. Dice: respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Terrible. Así que Jesucristo vino a establecer, número uno, hay que detenerse, hay que cambiar el camino, hay que dejar a un lado lo que hemos vivido y de la manera que hemos vivido. Hay que autoevaluar nuestro desempeño y nuestra vida con relación a Dios. Y es posible que tengamos que poner freno y tengamos que dar un giro completo y comenzar a caminar en otra dirección. Ese es el arrepentimiento. Y después Jesucristo está diciendo: tienes que nacer de nuevo. O sea, que tiene que comenzar algo distinto. Ese nuevo nacimiento proviene estrictamente, primero, del arrepentimiento, y número dos, de una relación con Jesucristo. Muy bien. Una experiencia con Él. Y esa experiencia con Él, que es interna, viene a traer la vida de Dios. Y esa vida de Dios, de eso se trata esto: el que no naciere de nuevo. Así que el que entra y ve el reino de Dios es una persona que ha dejado atrás la muerte. Muy bien. Aquello que no tiene vida en sí, aquello que no nos llevará a ningún lado, y se sumerge en la vida de Dios. Arrepentimiento y un nuevo nacimiento. Mira, papi, viendo estos versículos, y yo te soy honesto, yo en estos días leí completo el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo particularmente está apuntando a que Jesús es rey. Durante todo, incluso, si usted comienza a leer el Evangelio de Mateo, va a encontrarse casi en todos los capítulos, acerca del reino. Alusión al reino. Se dice que en el Evangelio según Mateo, alrededor de 50 y tantas veces el reino de los cielos es mencionado. En cada una de las predicaciones de Jesucristo, Jesucristo hacía alusión al reino. En cada uno de los mensajes hacía alusión al reino. En cada una de las enseñanzas hacía alusión al reino. Quizá, y esto lo digo atándolo a lo que tú acabas de decir, quizás en el camino se nos extraviaron algunas cosas y comenzamos a predicar algo y dejamos de predicar el reino. Dejamos de mencionar el reino de Dios. Y una persona una vez a mí me dijo: es que a veces nos hemos quedado con los mensajeros y no con los mensajes. Qué bueno que nosotros nos quedemos con Jesucristo. Esto fue otro comentario en otro contexto. Pero en esencia, ¿será que en muchas ocasiones nosotros estamos predicando acerca del mensaje, pero nos olvidamos por completo acerca del mensajero y nos olvidamos por completo del mensaje? Yo estoy seguro que las palabras de Jesucristo eran muy importantes. Incluso una vez él hablando dijo: mis palabras son vida y son paz. Yo creo que es muy pertinente lo que salió de la boca de Jesús. Claro. Y si por más de 50 y tantas ocasiones simplemente el Evangelio de Mateo menciona el reino de Dios siendo aludido por el Señor Jesucristo, yo creo que es algo demasiado importante que se tiene que manejar por lo menos una vez en semana. Claro. Alguien una vez por lo menos en semana tiene que hacer alguna alusión al reino. Hay que decir: este es el reino, así se manifiesta el reino. Creo que es demasiado medular como para pasarlo por alto. Creo que es demasiado importante como para no prestarle atención, para no reconocer
¿Qué es? Yo creo que eso era lo que a mí me estaba causando un poco de depresión dentro de mí. Yo estoy diciendo, yo llevo cuántos años en el evangelio y yo no sabía lo que era el reino. No es de extrañar que haya mucha ignorancia con relación a esto, porque tenemos que reconocer que hay alguien que no quiere que la iglesia se desarrolle en materia del reino. Así es. El reino de Dios, como dijimos al inicio, vino para quedarse. Alguien está sufriendo, alguien está padeciendo, alguien está experimentando pérdidas significativas dentro de lo que es su obra. Así que no podemos ignorar que sin lugar a duda hay una oposición. Mateo 11:12 habla sobre eso. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea que de una vida natural, normal, sin ningún tipo de esfuerzo, no se puede conseguir el crecer en el reino, ni el conquistar el reino. Hay que hacer un esfuerzo adicional. ¿Por qué? Porque hay una oposición a que usted y yo entendamos las realidades del reino de Dios. Si usted y yo logramos entender las realidades del reino, usted y yo vamos a poder cumplir con el diseño de Dios para tu vida y para mi vida. Podremos echar hacia adelante ese plan que Dios ya ha establecido en favor nuestro y en favor de otros. Como el enemigo no quiere que esto camine, que esto corra, va a poner una oposición. Pero el que ha sido llamado a predicar el evangelio del reino y a vivir en este evangelio está dotado, tiene que armarse de valentía, aún de violencia espiritual, de un ánimo, de una determinación sólida de conseguir y de conquistar aquello que Dios ha determinado. Por eso la Biblia dice que desde los días de Juan el evangelio sufre violencia, el reino de Dios sufre violencia, una oposición terrible, una máscara, una venda, imposibilitando o intentando detener a aquellos que quieren arrebatarlo. Pero los que son valientes y violentos, como usted y como yo, los que hemos ya, después del arrepentimiento, hemos tomado una decisión de mantenernos firmes, usted y yo, nada ni nadie nos va a detener. Vamos a arrebatar el reino de Dios, el reino de los cielos ha llegado para quedarse. Y usted y yo vamos a ser partícipes de él y vamos a poder compartir ese glorioso reino con otros. Mira, está tremendo, porque si nosotros somos entendidos, vamos a comprender que esta enseñanza, el enemigo de las almas no quiere que nosotros la sepamos. El enemigo de las almas en ninguna manera. Él puede permitir de cierta forma que usted vaya a la iglesia, que usted se congregue en cuatro paredes, pero él no quiere que usted reconozca que usted es parte de ese reino. Amén. Que a ti te incluyeron dentro de ese plan, que te incluyeron dentro de ese diseño. Y por eso esta enseñanza ha estado tan reducida, esta enseñanza ha estado tan escondida. Porque es que el enemigo no quiere que usted se entere de los beneficios trascendentales que trae este reino. Jesucristo, una vez hablando, Mateo capítulo 6, versículo 36, dijo lo siguiente, para que usted vea cómo los beneficios son trascendentales. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Amén. Estos son los beneficios trascendentales, pero primero tenemos que buscar el reino. Fíjate, Jesucristo, cuando está enseñando acerca de esto, no dijo: busca primero cumplir con los estándares de los religiosos. Jesucristo no dijo: trata de cumplir con las expectativas de las comunidades de fe. Trata de cumplir con X o Y cosas. Lo que dijo fue:
primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Y qué triste que muchas personas ni siquiera saben el significado del reino de Dios. ¿Y cómo van a buscar primeramente el reino de Dios si ni tan siquiera saben lo que es? Yo creo que por eso nosotros estamos haciendo este episodio. Por eso nosotros queremos llegar a ti y queremos que tú de cierta forma compartas este contenido con alguien, porque a alguien le va a hacer bien. Alguien tiene que ser su mentalidad tiene que ser transformada y comprender que estamos aquí en esta tierra, en este territorio, pero el Señor está demandando de nosotros que busquemos primeramente el reino de Dios, todo lo compatible a su esencia, todo lo que Él diseñó en ese diseño original. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Eso es lo que Él está buscando. Porque esos beneficios trascendentales, que de la manera que los llamé, están disponibles para ti, para mí. Y si nosotros volvemos a lo primero que dijimos, hay un rey, hay ciudadanos, hay órdenes y hay un territorio. Todos esos ciudadanos que se conecten a ese reino serán partícipes de las bendiciones que hay dentro de ese reino. Exactamente. Del reinado del rey. No estamos hablando de... Ahorita yo le hice un chiste a papi, no sé si mencionarlo ahora, pero lo más cercano que nosotros tenemos de un reinado es España. Pero eso está bien lejos de ser el reino de Dios o de operar como opera el reino de Dios. Sin embargo, dentro de un reinado, los ciudadanos son beneficiados por la esencia del rey, por las decisiones que toma el rey, por lo que hace el rey. Y nosotros, entrando al reino de Dios, seremos impactados con toda la potencia que viene de parte de Dios, porque esta es la intención de Dios, que nos conectemos nuevamente, que volvamos, que seamos reconciliados a este reino. Y todo lo que hay en este reino es bueno. Todo lo que hay en este reino es bendición. En este reino no hay maldad. En este reino no hay pecado. En este reino no hay maldición. En este reino no hay enfermedad. En este reino no hay depresión. En este reino no hay ansiedad. En este reino lo malo es erradicado. Es el reino de Dios. Y tú y yo nos tenemos que conectar a Él. Amén. Y está lleno este reino de leyes que han sido diseñadas para bendecirnos. Eso es. Las leyes que Dios ha establecido en este reino tienen el fin de prosperarnos. Hay un sinnúmero de leyes que usted y yo tenemos, o requisitos que tenemos que cumplir en medio de este reino, pero son leyes espirituales que tienen cumplimiento aún cuando en la tierra las leyes sean en contra de ellas. Aún cuando usted y yo naturalmente no podamos descifrarlas ni entenderlas, hay leyes espirituales que funcionan porque Dios está sobre todas las cosas. Fíjate que Dios en una ocasión, el Señor Jesucristo dijo: dad y se os dará. Es una ley del reino. Que aunque usted y yo no la podamos comprender, porque entendamos que dando uno pierde, pues no, la Biblia dice que para que Dios te dé, usted y yo tenemos que dar. Esa es la ley del reino. Leyes del reino. Tienes que perdonar al que te ofende y al que te hace daño. Si no perdonamos al que nos ofende, pues entonces nos excluyen de unos privilegios del reino. Sí. Entonces la bendición de Dios, por eso yo dije que las leyes han sido creadas para bendecirnos, porque el que guarda rencor se está matando a sí mismo. Cuando Dios nos pide que perdonemos a nuestro enemigo, no es porque está tan interesado en nuestro enemigo, porque posible es enemigo de él también. Es que Dios está interesado en bendecirte a ti. Sí. Es que Dios está interesado en que tú no guardes ese rencor porque te va a hacer daño. Y te está pidiendo que perdones a una persona. Es porque está muy pendiente de ti y de mí y no quiere que esa enfermedad espiritual, que es el rencor, esté en tu cuerpo, esté en tu vida espiritual. Así hay un sinnúmero de leyes espirituales que nos invitan a poner nuestra confianza y dependencia en Dios. Por eso el Señor dijo: pongan toda su atención en el reino. O sea, el Señor está diciendo: aquí no hay nada más importante que esto. Ustedes concéntrense en mi reino, en cumplir mi voluntad, en hacer
y seguir mis directrices y mis órdenes. Y lo demás me lo dejan a mí. Eso es. Yo me voy a encargar de suplir todo lo que ustedes estén necesitando. Todo lo que usted y yo necesitamos va a ser suplido amplia y generosamente, en mayor grado del que usted y yo podamos siquiera pedir o entender, siempre y cuando usted y yo estemos descansando en la realidad de la provisión de Dios. Siempre y cuando usted y yo estemos descansando en la realidad de que el Rey está gobernando sobre nosotros. Y siempre y cuando usted y yo estemos viviendo en obediencia plena a eso que el Rey ha dicho. Fíjate, papi, quizás pudiese haber alguien en medio de este video que pueda decir, eso está interesante lo que están diciendo, está poderoso, me simpatiza lo que están diciendo. Sin embargo, yo estoy en una condición negativa en mi vida. Yo estoy viviendo momentos adversos. Yo estoy viviendo un escenario de vida muy complicado. Y quizás tus palabras, digan esas personas, suenan bonitas, pero no me aplican a mí, porque Dios, el reino de los cielos, está en un lugar y nosotros estamos en otro. Eso lo pudiera decir alguien. Sin embargo, yo para darte un mejor ejemplo y que usted lo pueda entender, como los reinos tienen un territorio, tienen un marco de operación dentro de ese territorio. Sin embargo, aquí en esta tierra nosotros podemos entender algo. Y es que por lo general, en distintos países hay embajadas de otros territorios. Por dar un ejemplo más específico, en Estados Unidos hay embajadas de República Dominicana, hay embajadas de Rusia, hay embajadas de un sinnúmero de países. Mire lo que pasa con esto. Y aquí va el secreto. Escuche esto bien. Si un delincuente ruso está en Estados Unidos, por dar un ejemplo, utilicé este ejemplo con Rusia porque era el que había mencionado. Si un delincuente de cualquier país está en Estados Unidos, comete un delito, pero sale corriendo y entra a la embajada de su país, pueden estar los policías persiguiéndolo, pero en el momento en que entró en esa embajada, nadie lo puede tocar. O sea, tienen que rodear ese lugar, se pueden quedar en la puerta, entrar, pero no pueden entrar, no se lo pueden llegar, porque dentro de esa embajada aplican las leyes del territorio principal. Si utilizamos el ejemplo de Rusia, dentro de la embajada de Rusia, las leyes que están operando son las de Rusia. Si hay días libres en Rusia, dentro de esa embajada que está en Estados Unidos, dentro de esa embajada van a haber días libres. Si hay órdenes que salieron directamente desde Rusia, llegan hasta la embajada, esas órdenes se tienen que ejecutar. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros estamos siendo parte de este mundo. Nosotros estamos en este territorio. Sin embargo, Jesucristo dijo, ustedes son embajadores del reino. Ustedes cargan otras leyes. Ustedes están siendo ministrados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted se puede encontrar en un escenario totalmente negativo, pero en el momento en que usted entra al reino, otras cosas van a aplicar sobre su vida. Amén. Y usted puede estar pasando por la enfermedad, pero escuche algo, en el reino de Dios la enfermedad es erradicada porque no es compatible con Dios. Entre confiadamente al reino, porque el reino y el rey se van a encargar de erradicar lo que no está en sintonía con él. Usted puede estar pasando una crisis económica, pero dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata. En este reino hay abundancia. En este reino no hay nada que coexista con la crisis. Entre al reino. Usted es un embajador. Así que usted se puede apropiar de esas leyes y ese orden que ya el rey ha establecido para que su vida se beneficie, porque todo lo que trae este reino es bueno. Amén.